Buen día a todos. En esta clase comenzaré con una reflexión de mi madre, quien me dice, si entiendes el comienzo, el origen, el porqué, cómo, si inicias encontrando la punta de la hebra, entenderás todo lo demás. Qué sabia. Y por ello dedicaré esta clase a ella y comenzaré a explicar brevemente cómo comienza la historia del derecho penal. Para el estudio del derecho penal se recomienda ubicar bien los periodos y épocas que marcaron las aportaciones de nuestra disciplina. Por ello recordaremos lo siguiente. ¿Cuáles son los periodos de evolución del derecho penal? Bien, la evolución del derecho penal se divide en 5 grandes periodos. La venganza privada, venganza divina, venganza pública, humanismo y la etapa científica. Comencemos. En la venganza privada se puede identificar en la Edad Antigua con la ley del talión, término que deriva de la palabra latina talis o tale, que significa idéntico o semejante. El periodo fue considerado como venganza de sangre y el primer antecedente de la ley penal. En este periodo, la víctima tomó un papel de igualdad ante el criminal respecto a la pena y los derechos, pues al momento de aplicar la ley del talión, la voz de la víctima era decisiva en la sanción, por lo que es el primer antecedente del derecho penal donde la víctima tuvo un papel protagonista en un plano de igualdad. Posteriormente viene la venganza divina. Este periodo se sitúa principalmente durante el reinado del rey Hammurabi de la dinastía babilónica, quien emitió el código con su nombre. En las secciones 23 y 24 del mencionado ordenamiento, se establece que si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, la víctima de robo debe formalmente ante Dios declarar lo que perdió, y la ciudad y el gobernador en cuyo territorio y jurisdicción se cometió ese hecho delictivo debe reembolsar lo que haya perdido. En este periodo se tuvo fuertemente la influencia de Dios, del clero, como un castigo divino. Las penas se fundamentaron en el miedo a Dios y las víctimas se sentían satisfechas con el beneplácito divino del arrepentimiento. En este periodo se presentaron los juicios de Dios y la Santa Inquisición. Luego, ¿qué pasó después? Viene la venganza pública. El periodo se establece principalmente en la Edad Media con los diversos ordenamientos, pero en particular le damos la importancia a la Ley de las 7 Partidas Españolas de 1252 y 1284, la cual fue elaborada durante la Corona de Castilla en el reinado de Alfonso X. Su importancia radica en regular la atenuación de las penas, las causas de justificación, la complicidad, la tentativa, las causas más favorables y la inimputabilidad. Empezamos ya a hablar de temas muy dogmáticos. En el tema de las víctimas, la transgresión a la norma era la falta misma al Estado y sus leyes, quien actuaba en representación de la sociedad, por lo que las reparaciones del daño causado o restitución del mismo serían para el erario público. En esta época comienza a surgir la pena como parte de una multa. Así vamos a llegar al periodo humanista. Este periodo podría ser situado por sus ideas en los años 1300, 1700, donde tenemos expertos, expositores como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu y César Bonnesara, marqués de Beccaria. La ley principal de referencia en este periodo fue el Código de Napoleón de 1804 en Francia. Los postulados que se promovieron fueron la libertad individual, libertad de trabajo, libertad de conciencia. En este periodo se cuestiona el origen divino de los reyes e históricamente se va a dar la Revolución Francesa, misma que incluye un documento muy importante a nivel internacional, el denominado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este periodo, la igualdad en el proceso, la víctima en ese momento, como parte del derecho positivo, contribuyó más en una lucha de igualdad de derechos que en una igualdad de proceso, básicamente. Luego de este periodo, va a llegar lo que se conoce como el periodo científico. El periodo se divide en la escuela clásica y la escuela positivista. Cuando hablamos de aproximadamente esta escuela clásica, tenemos exponentes como Francesco Carrara, quien presentó sus ideas en el Código Penal italiano de 1870.
retomados en el Código Penal Mexicano de 1871. En esta época, el delito se consideró la violación a un derecho de la sociedad y el estudio se centró en el delincuente y no en la víctima del mismo. En el campo penal se concibió el principio de culpabilidad, según el cual la pena debía ser proporcional al delito en aquel entonces, y se consideró el principio pro reo, ahora sabemos pro imputado. En la escuela positivista, esta se va a dividir. La escuela positivista se divide en las ideas italianas y en las ideas alemanas, las cuales influyeron en la creación posterior de las escuelas del derecho penal. Vámonos primero a lo italiano. ¿Qué pasa en la parte italiana? Se tienen como principales exponentes a Lombroso, tenemos a Enrico Ferri, a Garofalo, y aquí ubicamos a Francesco Carneluti. Entre los principales postulados de esta escuela italiana se encontraban elementos como que el delito es un hecho de la naturaleza y como tal debía estudiarse, no hacerlo como un ente abstracto jurídico, sino como un ente real, actual y existente. Esta escuela es determinista porque sostiene que el libre albedrío no existe. Explica que una serie de circunstancias físicas o sociales llevarán al hombre a delinquir. Si estas circunstancias no se dan, entonces el hombre no delinquiría. En el tema de la responsabilidad moral, es sustituida por la responsabilidad social. El hombre es responsable socialmente por el solo hecho de vivir en sociedad y lo será mientras viva en ella. Si no hay libre albedrío, no puede haber responsabilidad moral y si el sujeto está determinado a delinquir, la sociedad debe defenderse. Esas eran parte de estas ideas. También refería a esta escuela que la sociedad tiene derecho de defenderse del sujeto peligroso, toda vez que no hay responsabilidad penal, nadie queda excluido del derecho. En esta responsabilidad penal se toma como una responsabilidad social. La pena la observaban desde el punto de vista de que dejaba de ser un castigo que se imponía al delincuente en retribución o compensación del mal del delito y se convertía en terapéutica, social, encaminada a obtener la readaptación social del sujeto, siempre que ello hubiese sido posible, o su eliminación o segregación en caso contrario. Incluso Garofalo estimaba que la eliminación de los delincuentes incorregibles debía realizarse mediante la pena de muerte. El método que utilizaban los italianos en esta época con estas ideas era un método completamente experimental. Esta corriente no centró su análisis en la igualdad del delincuente y de la víctima. Sin embargo, para las víctimas se retoman ideas como de Lombroso en su libro Crimen, Causas y Remedios, la necesidad de indemnización de las víctimas. De Enrico Ferri, por su parte, incluye el concepto sociología criminal y propone reformas al procedimiento para facilitar las reparaciones del daño. Por su parte, Garofalo explica como una necesidad de pago proporcional, quien además consolida la escuela por equilibrar las ideas de Lombroso y de Ferri. Esto fue la parte italiana de la escuela positivista, pero por el otro lado estaba en competencia la escuela positivista alemana. ¿Qué pasa con los alemanes? Pasemos a la parte alemana. ¿Qué fue la historia que influyó e influye en México actualmente? Vamos a ver, por su parte, en la etapa científica positivista de los alemanes, se van a tener expositores como Anselmo von Feuerbach, Jhering, Bunbury, Adolfo Merker, Binding, entre algunos otros. Los alemanes apelaron por crear un derecho penal autónomo, completamente al otro lado de los italianos. Incluso se decía que el derecho penal tenía que ser la carta magna del delincuente. Estas ideas son las que van a consolidar un derecho penal sustantivo vigente en el derecho moderno. ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica entre el positivismo italiano y el alemán es que los italianos se fueron por lo filosófico y el comportamiento del hombre, mientras que los alemanes optaron por estudios de características científicas, creando la dogmática penal, siendo mucho más abstractos, fríos y puntuales. Las ideas italianas influyeron en nosotros, claro, en el Código Penal Mexicano de 1929. Por su parte, las ideas alemanas también influyeron en el Código Penal Mexicano de 1931, que además, ¿qué creen?
es vigente hasta el día de hoy, con varias reformas, pero nuestro Código Penal es de 1931, influido por la ciencia alemana. Por ello se dice que México tomó las ideas alemanas, mismas que le influyen hasta hoy. Y es en ese contexto que es relevante estudiar las épocas que han evolucionado la dogmática penal de las escuelas alemanas. Bien, pasemos entonces a las escuelas del derecho penal alemán. Así, continuamos ahora con este estudio de las diferentes escuelas del derecho penal alemán. Comencemos recordando la unificación alemana, que fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX en Europa Central y que acabó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871, reuniendo diversos estados hasta entonces independientes, como Prusia, Baviera, Sajonia, entre otros. Pero ¿por qué es importante saber esta parte de la unificación alemana? Bien, esto es interesante porque cuando Alemania se unifica, los instrumentos jurídicos que hasta ese momento tenían los estados independientes se suman para poder generar un solo ordenamiento para la ahora unificada Alemania. Y aquí va a cobrar especial relevancia el Código Penal de Baviera de 1813, que fue realizado por Anselmo von Feuerbach, quien publicó su Tratado de Derecho Penal en 1801. Y es el libro que se considera el inicio de la construcción del análisis del delito y la dogmática en toda Alemania. Es decir, Anselmo von Feuerbach, con su Tratado de Derecho Penal en 1801 y la realización del Código de Baviera de 1813, sienta todas las bases para lo que va a ser la dogmática penal alemana y las diferentes escuelas. Por cierto, el libro lo podemos encontrar traducido al castellano por Raúl Zaffaroni, del Tratado de el Código de Baviera, y de Anselmo von Feuerbach. Entonces, con las ideas plasmadas por Anselmo von Feuerbach en el Código de Baviera, ¿qué creen? Fue el instrumento que se tomó mayormente para la Alemania unificada, para crear su Código Penal en 1871. ¿Y qué creen? Este código de 1871 es el vigente hasta ahora en Alemania, con sus respectivas modificaciones, pero son la base de todas las ideas alemanas. En ese orden de ideas, se considera que con la publicación del Código Penal alemán de 1871 comienza la historia de la dogmática alemana, con la escuela denominada en aquel momento causalismo, mismo que va a tener su principal vigencia de ese año a marzo de 1952, cuando la jurisprudencia alemana le va a dar la razón a Wetzel y entonces vamos a tener un cambio directo hacia un finalismo. Es decir, regresemos al causalismo. El causalismo va a comenzar de 1871, cuando se sientan las bases de la Alemania unificada en un código penal alemán, hasta marzo de 1952. Tuvo una edad más o menos como de 81 años. Bien, ¿qué implicó el sistema causalista? Vamos al sistema causalista. El sistema causalista va a surgir con términos totalmente naturalísticos, como movimiento corporal, modificación del mundo exterior, unidos ambos extremos por un vínculo de causalidad. Esa es su principal base sobre la cual se va a establecer el causalismo. Uno de los principales exponentes de esta corriente fue Frank von Liszt, junto con Belling y Radbruch, quienes entendieron a la ciencia penal como el estudio empírico de las causas del delito y de la pena, que tiene la función liberal del Estado de asegurar la igualdad a la aplicación del derecho y a la individual frente a lo que llamábamos el leviatán. El causalismo se acuña en el positivismo alemán, siendo, ya hemos dicho, varios exponentes, pero vamos a tomar en cuenta primero a Frank von Liszt, que se dice es el padre del causalismo. Esta corriente se va a dividir en el causalismo naturalista y el causalismo valorativo. El primero de ellos se caracteriza por construir un sistema penal cerrado, es decir, un sistema cuya dogmática penal no logra vincularse con ninguna clase de política criminal, dando como resultado una tipicidad con función objetivo-descriptiva, pues carecía de cualquier valoración o elemento subjetivo. El segundo se basa en un movimiento denominado neokantiano, el causalismo valorativo, el cual dotó de valor a las categorías que componen el delito. Por eso se le denominó filosofía de valores, evidentemente muy influenciado por Kant.
Por ende, la problemática que en nuestros días eh, tienen planteada la teoría del delito no es posible comprenderla si se ocultase su origen naturalístico de Frank von Liszt, para quien el contenido científico del derecho penal se agota en la explicación causal empírica del delito. Esto ya no podría ser una realidad actualmente. Bueno, esta corriente puede colocarse fuertemente, les decía, en 1881 con Frank von Liszt, quien a partir de la publicación su programa de Marburgo, traslada a la ciencia penal los métodos propios de las ciencias empíricas, haciendo derivar su concepto de delito a partir de la definición legal de la época, que lo concebía como acción sancionada por la ley, siendo los contenidos de la ley penal el objeto de estudio de la dogmática. Se concibió al delito como una acción humana, partiendo del postulado que cualquier acción de esta índole es un fenómeno de la naturaleza, que invariablemente tiene como elementos una causa que lo genera, un efecto y una relación de causalidad entre ambos. En ese sentido, la acción es un movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior, donde la voluntad solo aparece como un factor causal. Conciba la voluntad, pero sin considerar intención. Es conveniente puntualizar que en esta fase de la doctrina penal no introducía aún el concepto de tipo penal, pese a postular el principio de legalidad. ¿De dónde viene el concepto de tipo penal y tipicidad? Este fue introducido por Ernesto Welling, refiriendo que son conceptos puramente externos y por ello neutrales, que se conforman solo de elementos objetivos, es decir, la descripción del acto humano que se desarrolla en el mundo exterior. Luego entonces, Welling le asigna al tipo penal la función de describir en abstracto los elementos materiales necesarios que caracterizan al delito, al que define como la acción típica antijurídica, subordinable en una sanción penal adecuada y que cumple las condiciones de penalidad. Por ahí de 1906, su teoría alcanza el punto culminante al descubrir la tipicidad como la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto. De ahí viene el concepto de tipicidad. Ahora bien, esta estructura del pensamiento de Welling se puede acordar en dos momentos. Recuerden dos momentos principales de Welling. El primero es en 1906, cuando publica su obra Lem von Berbechen, donde estableció que el tipo abarca el conjunto de características externas del delito contenidas en las respectivas disposiciones legales, elementos que solo son constatables a través de los sentidos, donde libera al tipo de elementos subjetivos, los cuales debían ser estudiados en la culpabilidad. Es por Welling que entonces en el causalismo el dolo y la culpa se estudiaban la culpabilidad y el tipo penal estaba completamente desprovisto de cualquier elemento de carácter valorativo. Bien, segundo gran momento de Welling, 1930, algunos años después, en la obra Die Tatbestand, donde plantea la idea medular de la separación del tipo y la especie delictiva en dos conceptos, tipo del delito y figura rectora. Aquí el tipo para Welling ya no es un hecho objetivo abstracto, es decir, evoluciona sus propias ideas. Y entonces para Welling va a decir que el tipo es la imagen rectora, donde se transforma en una representación conceptual que no debe confundirse con la realización exterior, es decir, una norma declarativa. Luego viene Radbruch, por su parte, le va a sugerir sustituir el concepto de acción como base de la estructura delictiva por realización típica, que abarca todos los elementos del tipo penal. Esa fue una gran aportación de Radbruch, pero tomó en cuenta, por supuesto, a Welling. En fin, el pensamiento causalista se va a someter a valoraciones de vigencia al no poder determinar en los delitos de omisión una acción como subjetivización o materialización de la voluntad, ya que evidentemente no existía un coeficiente psíquico volitivo entre la causa y el efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Esto fue parte de lo que da el motivo que evoluciona las ideas del causalismo, ya que en los delitos de omisión, pues no va a haber una acción. Y si no hay una acción, pero sí existe una consecuencia, ¿cómo lo podrían haber sancionado? Si en realidad el causalismo decía acción, consecuencia, nexo causal.
Pero cuando no había una acción, porque era un delito de omisión, pero sí había una consecuencia, fueron los grandes interrogantes que se le comenzaron a hacer al causalismo. Como respuesta de todo ello, el causalismo quería sobrevivir, no quería evolucionar, no quería pasar, no quería ser rebasado. Entonces dio ciertas respuestas. Llamémoslo de manera coloquial, unas pataditas de ahogado. El causalismo, entonces, va a dar respuesta diciendo que es una construcción paralela que se auxilia del concepto de acción esperada. Es decir, contesta diciendo, pero había una acción esperada. Expresaban que la omisión es finalmente la acción que se esperaba y que se omitió. Entonces, en realidad, se convertía en acción. Es decir, el causalismo pensaba que todo aquel movimiento corporal voluntario tendría que ser de acción. Por tanto, era factible considerar que tiene el deber de actuar y por ello su omisión se equipara a un hacer activo, aquel que con arreglo al ordenamiento jurídico esté constituido como garante de que el resultado no se produzca. Entonces lo fueron contestando de esta manera. Expresa la teoría del garante del bien jurídico, es decir, va a sentar las bases de tenías la obligación de, mismo que podía ser por asunción, es decir, proveniente de la ley, o por injerencia. Quien crea una situación de peligro está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca ese resultado. Así es como contesta el causalismo este cuestionamiento de los delitos de omisión. En el causalismo, cuando nos referimos al concepto de tipicidad, aducimos que la conducta típica reúne las condiciones exigidas por un tipo, pues se entiende el tipo de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene como función la individualización, concreción y firmeza del acto humano. Es esta conducta o comportamiento descrito por la ley, que se desarrolla en el exterior o cuya realización va ligada a la sanción. Esta corriente estableció como elementos de la descripción de la parte objetiva del tipo, elementos que les van a ser muy comunes actualmente, porque estableció la acción como movimiento corporal voluntario o la realización o no realización de una acción, el resultado, el nexo causal, las cualidades específicas en el sujeto activo, las modalidades referentes al sujeto pasivo, modalidades de tiempo, lugar u ocasión, referencia a medios comisivos y referencia al objeto material. Esto porque entendió a la tipicidad como la suma de cualidades descritas por el tipo, es decir, la característica de una acción de adecuarse a una conducta, ajena a todo elemento valorativo, recuerden. Así vio la tipicidad del causalismo. ¿Cómo vio la antijuridicidad? Respecto de la antijuridicidad, estableció que su comprobación no se realizaba en forma positiva, sino negativa, es decir, corroborando si la especie operaba o no una causa de justificación, muy similar a lo que hacemos ahora, las que se analizaban como elemento negativo de la antijuridicidad. Luego, ¿cómo vio la culpabilidad? Por lo que respecta a la culpabilidad, esta la concibe como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto, mediante dos teorías, la psicológica y la normativa. Aunado a que expresó que para que exista culpabilidad debe existir imputabilidad, es decir, va a manejar a la imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad. El sistema causalista cobra especial relevancia en nuestro país cuando en las reformas de 1999 se adoptó un diseño dogmático que proporcionó una vigencia a cada uno de los elementos que constituían al delito. ¿Por qué? Porque para el causalismo el tipo penal no desempeña una función indiciaria de la antijuridicidad, sino que puede identificarse con ella. Esta postura más tarde desembocó en el así llamado causalismo valorativo, neocantiano, ¿se acuerdan? El causalismo valorativo, en la teoría de los elementos negativos del tipo. Igualmente compatible con la teoría del dolo, misma teoría que extiende el elemento cognoscitivo del dolo hasta el conocimiento de la antijuridicidad. En menos palabras, el causalismo consideró a la tipicidad como razón esencial de la antijuridicidad. Valiosísimo en esta época, porque no podemos estudiar antijuridicidad si no estudiamos tipicidad.
lo cual implicó una teoría de los elementos negativos del tipo y la teoría del dolo, como lo he referido. Teorías estas que prolongan el alcance del dolo hasta el propio conocimiento de la antijuridicidad. En ese contexto, esta teoría causalista, dado que el conocimiento de la antijuridicidad pertenece al dolo, por tanto, el error sobre el conocimiento de la antijuridicidad significaba un error en el dolo del autor. Error de tipo, ahora sabemos. Sin embargo, como se ha mencionado, frente a la teoría del dolo, se impulsó la teoría de la culpabilidad, la cual entiende que el conocimiento de la antijuridicidad pertenece a la culpabilidad y no al dolo. Por esas teorías es que ubicaba el causalismo a los elementos valorativos en el nivel de la culpabilidad y no así del tipo penal. En ese sentido, el causalismo valorativo, por supuesto, fue seguidor de la filosofía neocantiana de los valores, que consideró que todos los elementos del tipo penal, objetivos y subjetivos, son elementos normativos. Posteriormente, conforme una posición igualmente extrema de la doctrina, se consideró que los elementos normativos del tipo únicamente son aquellos conforme a los cuales se puede fundamentar la antijuridicidad. Hablaban ya de una antijuridicidad material y una antijuridicidad formal. Pero con este contexto nos surge una gran pregunta. ¿Qué fue lo que ocasionó que evolucionara esta teoría? ¿Qué es lo que va a cuestionarse del causalismo para lograr su evolución hacia el finalismo? Estos cuestionamientos que se dieron, por los cuales se da la evolución del causalismo, fueron los delitos sin intención, primero. ¿Qué pasa en los delitos donde no hay intención? Esto es culposos. Refirió que debía atenderse a considerar que se había de mantener un ser activo, ¿se acuerdan? El deber de, susceptible o no de control en un momento de producirse el resultado. Respecto de esto, el finalismo va a evolucionarlo diciendo que el momento esencial del hecho culposo no reside en el resultado, sino en la intención, en la clase y modo de la acción. Esto es la contravención del cuidado. Por eso es que va a subir o va a generar la parte de la tentativa fuertemente el finalismo, cuestionando al causalismo. Otro de estos otros grandes cuestionamientos del causalismo, o el 2, fue ¿por qué no se sancionaba la intención en caso de verse estropeado el resultado querido? Es decir, tenías la intención de matar, pero no lo mataste. El causalismo estrictamente experimental hubiese dicho, no hay delito porque no hay resultado. Entonces el finalismo, en esta evolución que va haciendo, le dice, ¿por qué no sancionas la intención? Si tal vez el resultado no fue el querido, pero fue porque no fue atribuible a la persona, pero sí tenía la intención, quería matarlo. A ello el causalismo erigió argumentos como que ese esquema de iter criminis solo aplicaba para algunos delitos y bajo ciertas modalidades de ejecución, estas pataditas de ahogados, pero no era aplicable a todos los tipos. Respuesta que se consideró en aquel momento incongruente, que en algunos casos se colme una fase interna y en otros no, por lo que uno de los aportes que posteriormente vendrían y que elevan al finalismo fue la tentativa y los grados de ejecución del hecho, relacionados directamente con la pena. También debe sancionar la tentativa, también debe sancionar según el grado de ejecución del hecho. Así, el derecho penal causalista solo conocía lo que ahora denominamos tipo objetivo y el tipo subjetivo lo ignoraba. Para el sistema causalista, el tipo solo tenía la función de elementos descriptivos de la acción prohibida. El tipo así concibió, no podía tener elementos subjetivos. Acuérdense, dolo y culpa lo bajó a elementos de culpabilidad, que fue otro de los grandes postulados que se evolucionan. Cuando viene el finalismo, el dolo y la culpa suben a nivel de tipo y se proporciona al tipo de elementos de valoración. Esos son 3 ejemplos de las ideas por las cuales evoluciona el causalismo. Los delitos de omisión, la intención con la tentativa y el dolo y la culpa a nivel de culpabilidad que después se sube a nivel de tipo. Estos 3 elementos evolucionaron. Olvídenlos. Solamente manténganlos como parte de la referencia histórica. Pero viene la otra pregunta. Entonces, ¿qué postulados hoy día permanecen del causalismo?
Bien, del causalismo tenemos postulados que todavía permanecen como de Frank von Liszt, el tema del bien jurídico tutelado, la antijuridicidad formal y material, el objeto material, en los delitos donde no exista nexo causal, el nexo de atribuibilidad, en el tema de la pena, las medidas de seguridad y evidentemente los elementos objetivos del tipo penal gracias a Belling, que crea el concepto de tipo penal. En ese sentido nos vamos a dar cuenta que también Radbruch va a tener todavía una idea vigente, que es el concepto de acción y de omisión. Eso es lo que sigue vigente, a pesar de que estamos hablando de un causalismo de hace ya algunos años. Entonces tenemos, ¿cuándo es el causalismo? Sus principales postulados, que aún siguen vigentes, los postulados que fueron superados y sus autores que han sido los más renombrados. Esto es el causalismo. Bien, sigamos entonces con el finalismo. Entra el finalismo. El finalismo es la segunda de las escuelas penales. Incluso se ha mencionado que es la evolución misma del pensamiento causalista dogmático penal. Su principal exponente va a ser Hans Belzel, quien aportó principalmente haber trasladado el dolo y la culpa de los elementos subjetivos, de la culpabilidad a los elementos subjetivos del tipo penal. 1. Establecer la tentativa, el desarrollo del error de tipo y de prohibición, y el estudio del principio de accesoriedad limitada para las formas de autoría y participación. Vamos a ver de cuándo a cuándo va este finalismo. El finalismo va a iniciar el 18 de marzo de 1852. Tenemos una fecha establecida. ¿Por qué esta fecha? Bueno, pues es cuando la jurisprudencia de la Corte alemana le da la razón a Belzel con respecto al error de tipo. Ahí se considera que formalmente entra el finalismo. Esta corriente suma ideas, les repito, como tentativa, error de tipo, dolo, culpa a nivel de tipo, error de prohibición. Y va a tener su vigencia hasta una fecha cierta también, el 13 de mayo de 1970, con la conferencia de Klaus Roxin en el Centro Nacional de Ciencias de Berlín respecto del funcionalismo. Tenemos muy clara la fecha del 52 a 1970. Duró poquito, pero fue contundente. Es más, hay quienes dicen que el funcionalismo es una evolución propia también del finalismo. La escuela acuñó, digámoslo de esta manera, elementos de fines. ¿Cuál era la finalidad? Ese fue su principal verbo o intención. ¿Cuál era la finalidad? Ahí se pretende dotar a la acción de elementos valorativos basados en el neocantiano, donde se gestaron dos pilares de la moderna dogmática jurídico-penal, al sumar elementos subjetivos del tipo y la definición valorativa de la culpabilidad, con lo cual se rompió con la escrita separación antes sostenida. Aquí va a tomar una especial y fuerte importancia el concepto de culpabilidad como reprochabilidad de Reinhard Frank, que si bien lo hizo en 1907, en el finalismo obtiene una gran importancia porque se estructura la culpabilidad y se reestructura el tipo. A la culpabilidad se le deja reprochabilidad, se le quita el dolo y la culpa como elementos subjetivos, y el dolo y la culpa como elementos subjetivos suben a nivel de tipo. Por eso es que tiene mucha importancia el concepto de culpabilidad y reprochabilidad de Reinhard Frank de 1907 dentro de la corriente finalista. Bien, vamos a ver qué pasó con el tema del finalismo. Al concluir, más o menos podemos ubicar incluso ideas muy interesantes en 1930, cuando al concluir la Segunda Guerra Mundial, pues con la derrota alemana se derrota también la concepción sintética y el llamado derecho penal del autor, al haberse convertido en un símbolo del derecho penal nazi. Esta doctrina acepta la estructura triética del delito, al estimar que solamente se va a estudiar en el delito la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Justo como lo estudiamos hoy, porque acuérdense que la conducta que estaba en el causalismo lo ingresaron en la tipicidad como elemento objetivo. Estos elementos se convierten en los presupuestos del análisis del delito. Es lo que hoy estudiamos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Siempre en un orden muy estricto. La antijuridicidad presupone
La tipicidad y la culpabilidad presupone la antijuridicidad, y a su vez la pena presupone que el hecho fue típico, antijurídico y culpable. En ese orden de ideas, el sistema finalista presupone el estudio de estructuras lógico-objetivas, analizando las categorías de acción dentro de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Desde este concepto vamos a darnos cuenta cómo va a poder existir en el finalismo un estudio de un análisis interno y una fase externa del estudio del tipo penal. El interno es lo valorativo y el externo es lo objetivo. Esta corriente va a establecer el tipo elementos subjetivos, ya lo hemos referido, dolo y culpa, pero también va a establecer elementos objetivos muy claramente, que si bien son parte de la evolución del causalismo, hoy día todavía se siguen analizando como el verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la calidad de sujetos, el bien jurídico, el nexo causal, las condiciones exigidas por el tipo penal, todos estos elementos que se consideran objetivos. En ese contexto vamos a considerar postulados muy interesantes como de Mayer y de Metzger, que establecen que la tipicidad es la ratio essendi de la antijuridicidad, en relación con que estimó que la tipicidad no constituía un elemento independiente o sustancial del hecho punible, sino solo un agregado adjetival o dichos elementos fundamentales de acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, la tipicidad va a constituir bajo este pensamiento la base siempre de la antijuridicidad y la culpabilidad. En esa idea vamos a darnos cuenta que incluso Carl Binding va a impugnar la figura puramente objetiva del tipo y confirma el descubrimiento de los intereses subjetivos. Él dirige su crítica al concepto de acción y de tipo, condenando el dogma de la causación, manifestando incluso que toda acción encuentra su causa en el quehacer. Noten cómo el finalismo lo que viene a hacer es a pulir al causalismo, si me permiten la expresión, porque toma mucha base del causalismo y lo que hace son aportaciones que hasta hoy día podemos llegar a tener como considerables, pero que viene a ser esta parte de la evolución. Por eso no les sugiero que vean a las escuelas como precluidas o caducadas, sino que es una evolución el estudio de la dogmática penal. En las categorías penales de antijuridicidad y culpabilidad, incluso vamos a referirnos a Weber. Weber establece por ahí de 1935 hacia el 40 se va fortaleciendo ese pensamiento, establece lo inadmisible de mezclar lo psicológico y lo normativo bajo un concepto mismo. Es decir, de situar el actuar doloso de la antijuridicidad extrayéndolo de la culpabilidad. En palabras de Weber, se debía purificar el concepto de culpabilidad, de modo que tal inclusión del dolo en la antijuridicidad permitía definir materialmente a dicha culpabilidad. Se debía distinguir la antijuridicidad de la culpabilidad. La culpabilidad se refiere al poder, la antijuridicidad al deber. Así lo decía Weber. Ahora, eso le va a dar mucho sentido a lo que actualmente decimos. El que establece el juicio de reproche y la culpabilidad es el poder judicial. Y lo que se reprocha es el deber en la antijuridicidad. Es bastante interesante. Por otra parte, tenemos a Alexander Krafft-Sudona. Alexander Krafft-Sudona postula la separación entre la valoración y el objeto valorado, integrando el primero en la culpabilidad e incluyendo el segundo en el tipo, además de precisar que a la tipicidad debe referirse dos aspectos del delito: la antijuridicidad con valor del tipo objetivo y la culpabilidad como valoración del tipo subjetivo. Así, con estas ideas, Bessel expresa que las normas del derecho se deben vincular necesariamente con la estructura final de la acción, ya que no puede ordenar o prohibir meros procesos causales, sino solo actos dirigidos con intención. ¿Qué tal? Ahora, respecto de la culpabilidad, esta corriente, este pensamiento, va a referir que su esencia estriba en la reprochabilidad, por haber podido el autor del injusto actuar de otro modo. Es decir, ¿cuánto me vas a reprochar? El órgano jurisdiccional lo hace a partir de cuánto podías haber actuado de una manera diversa. Así, el finalismo
En el finalismo, el concepto de tipo, de tipicidad, cambian drásticamente al sumarse a elementos de carácter subjetivo valorativo. Se va a conceptualizar el tipo como tipo de injusto, en atención a que hay elementos que se encuentran configurados como juicio de valor, incluyendo en su estudio elementos objetivos, subjetivos y normativos. En alemán sería como el Unterstandbestand. Se estima en esta corriente que los elementos objetivos son el bien jurídico, el objeto, la acción, la forma de ejecución, las modalidades o circunstancias, de modo, tiempo u ocasión, los sujetos y las características. En el elemento objetivo del tipo va a dejar el dolo, que podría ser directo, indirecto, de segundo grado, y el eventual. Y la culpa, que podría estudiarse con representación, en un confía, y sin representación. Y además va a tener elementos específicos cuando el tipo penal refiere en forma expresa el contenido ético-social, cuando se trata de especiales, ánimos, propósitos o intenciones. Además, agrega elementos normativos, cuando se refiere que aun cuando participan de la calidad de elementos objetivo-descriptivo del tipo, se va a requerir una valoración y significado, ya sea porque son tomados de una terminología jurídica o del lenguaje cotidiano. Y entonces va a abonar este tema de que los elementos normativos del tipo penal se pueden interpretar de manera jurídica o de manera cultural, académica, según sea el caso. Por ejemplo, un ejemplo de jurídico sería hasta el 4º grado. Bueno, pues tengo que acudir a otra norma para saber cómo se calculan los grados del parentesco. Y una en sentido cultural o académico sería hidrocarburos. Tengo que acudir a una especialidad académicamente hablando para saber qué es un hidrocarburo, por ejemplo, o lugar cerrado. En ese contexto, esta corriente suma la teoría del error de tipo, es decir, empieza a establecer, si ya analicé al tipo desde el objetivo, subjetivo y normativo, también pueden existir errores respecto del sujeto activo del hecho. Y entonces le llama la teoría del error de tipo, donde podemos tener error de tipo en tanto los elementos objetivos. Esta teoría va a suprimir la distinción entre error de hecho y error de derecho, ojo, para asumir la teoría del error entre error de tipo y error de prohibición. Cuando habla del error, ¿se acuerdan que el finalismo les dije que trabajó mucho en la tipicidad y en la antijuridicidad? Bueno, en la tipicidad puso al error de tipo, que puede ser vencible o invencible. Si es vencible, te excluye el dolo, que es el elemento valorativo, pero te deja subsistente la culpa. Si es invencible, te excluye de plano la tipicidad. Y en tanto la categoría de culpabilidad crea el error de prohibición. En el error de prohibición excluye el reproche por lo que se analiza en la culpabilidad. Es decir, yo pensé que mi conducta estaba justificada. Entonces, el reproche va a bajar un poco porque ya no va a tener este deber o esta acción antijurídicamente hablando. ¿Qué tal? Ahora, claro, ya les dije de la tipicidad y la culpabilidad. ¿Qué pasa con la antijuridicidad? Bueno, esta corriente respecto de la antijuridicidad establece que exista antijuridicidad formal y material. La primera, la formal, es la realización de la contradicción entre la realización típica y el ordenamiento penal. O sea, encuadraste tu conducta. La segunda es la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, es decir, los grados de ejecución, incluyendo la tentativa. Términos que se complementan, incluso establecen que las causas de justificación no deben incluirse en el tipo como elementos negativos, pues su función no es excluir la tipicidad, toda vez que la acción dolosa subsiste, pero simplemente no es antijurídica. Pues el orden jurídico no solo consta de prohibiciones, sino también de autorizaciones que levantan la prohibición, contraponiendo a los tipos de injusto con los tipos de justificación. Es decir, empieza a entender a la antijuridicidad versus sus propias causas de justificación de manera autónoma de la tipicidad y de la antijuridicidad, aunque se relacionen, pues no hay antijuridicidad sin tipicidad y no habría culpabilidad sin antijuridicidad. ¿Vale? Ahora, lo malo de la corriente finalista es que sumó
como causa de justificación a la obediencia jerárquica, lo cual se entiende por completamente fuera de lugar ya ahorita. En aquel momento pudo haber estado justificado, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, intentaron establecer que todo lo que pasó, incluso los propios actos de los nazis, eran por obediencia jerárquica. Evidentemente esto ya no puede pensarse y fue uno de los grandes problemas que tuvo la corriente finalista. Actualmente de ninguna manera se acepta el principio de obediencia jerárquica como causa de justificación, porque estamos en contraposición con el principio del libre albedrío de cada persona, con los derechos humanos, con la libertad de conciencia. ¿Sale? Ahora, culpabilidad, vamos al tercero. El finalismo establece que sus elementos de la culpabilidad van a ser la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Estos son los que se analizan para el juicio de reproche, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué tal? Así, el sistema finalista establece que el tipo penal desempeña una función indiciaria de la antijuridicidad, pero en cambio no se puede identificar con ella de manera precedente, sino que son autónomas entre sí. Esto repercute, según considero, para entender que el dolo no abarca el conocimiento de la antijuridicidad, sino que el dolo comprende únicamente el conocimiento del sentido típico. Desde el punto de vista, el finalismo superó la teoría del dolo y la teoría de los elementos negativos del tipo. Dicho avance significó el hecho de que actualmente el error de prohibición se ha analizado en el nivel de la culpabilidad y no del tipo, como quería en algún momento las corrientes anteriores. Pero bueno, a ver, veamos puntualidades. ¿Cuáles son los autores del finalismo? Que cuando ustedes los lean, van a leer mucho de lo que aportan al finalismo. Alexander Graf Sudona, Hans Welzel, y Hans Welzel tiene 7 discípulos, que es Gunther Jacobs, Reinhard Maurach, Jessek, Nice, Arthur Kaufmann, Jelinski y Hirsch. Son los principales autores del finalismo. En ese sentido, ¿cuáles son los postulados que permanecen, que hoy todavía ocupamos del finalismo? Por supuesto, esta separación entre tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, clarísimo. La aportación de las tentativas, por supuesto. El error de tipo, el error de prohibición, el principio de accesoriedad limitada, el juicio de reproche, en la culpabilidad, que el tipo penal no tiene elementos, que en el tipo penal tienen que estar los elementos subjetivos, dolo y tipo, son los que permanecen todavía en el finalismo. Y el estudio de la tipicidad es de elementos objetivos, subjetivos y normativos. Eso es lo que permanece. ¿Qué es lo que evolucionó? Ya no deberíamos seguir ahí. El concepto de acción final como finalidad potencial. La culpa desde la perspectiva de la negación de estar en culpa y dolo en el tipo penal, eso ya no, y la adecuación social por la imputación objetiva del resultado. ¿Vale? Esto, y por supuesto también vamos a ver que evolucionan conceptos que me gustaría ponérselos como la teoría unitaria del autor. La teoría unitaria del autor evoluciona porque ahora también van a generarse o se va a dar toda una teoría de las formas de intervención delictiva. ¿Vale? Eso fue el finalismo. Ahora bien, el finalismo tuvo su punto clave también donde termina, que va a ser el 13 de mayo de 1970, con la conferencia de Klaus Roxin en el Centro Nacional de Ciencias de Berlín respecto del funcionalismo. ¿Qué podríamos decir? El funcionalismo es el que actualmente tenemos persistente hasta la fecha. Bien, llegamos al funcionalismo. Este funcionalismo, esta conferencia de Roxin, la van a poder revisar o leer en el libro Política Criminal y Sistema de Derecho Penal, que fue este punto de partida del funcionalismo. Es una traducción de Muñoz Conde y, por supuesto, el autor es Klaus Roxin. El funcionalismo también es conocido como una teoría teológica racional del derecho penal. Está representado actualmente por los alemanes Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Las características de este periodo consisten en la orientación del sistema penal hacia decisiones político-criminales. Refiere que la culpabilidad también se debe analizar el merecimiento y la necesidad de pena. Y quizá la más importante,
la realización de la teoría de la responsabilidad objetiva como regulador normativo del nexo causal. Es decir, ¿quién crea el riesgo no permitido? ¿Quién sale de la protección de la norma? Es el que debe asumir el resultado. En fin, vamos a ir avanzando porque tienen ideas muy interesantes, tanto Jacobs como Roxin. Vale la pena decir que el funcionalismo retoma el sistema neocantiano de valores, un sistema abierto de estudio del delito, solo que esta apertura es a decisiones político-criminales, como el dominio funcional del hecho, una culpabilidad desde el punto de vista de la responsabilidad y el apoyo a la prevención especial y general de la norma. Además, claro, de sumar en algunos contextos la responsabilidad de las personas jurídicas. En esta corriente es donde se modifica la percepción del delito. Se establece que el derecho penal es la forma en que las finalidades político-criminales se transforman en modos de vigencia jurídica, siendo imposible desvincular la construcción dogmática de la política criminal. Es un salto completamente, acuérdense que el causalismo decía, todo objetivo, nada influenciado en la dogmática penal. Bueno, pues ahora el funcionalismo dice no, la dogmática penal tiene que estar influenciada del elemento social para tener una finalidad en el propio social, en la propia sociedad. Bueno, en ese sentido nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos del sistema funcionalista, estamos hablando de la sociología, y de hecho está muy cimentado, para si lo quieren revisar, está muy cimentado en el efecto social, en la función de la sociedad con un fin único del Estado de Durkheim. Está muy fundamentada en la teoría de Durkheim. El funcionalismo en materia penal se concibe como la teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar la identidad normativa, a garantizar la construcción de la sociedad. En su corriente sociológica, por una parte, Gunther Jacobs, como la final racional de Klaus Roxin, es lo que dice. En el pensamiento de Gunther Jacobs, se parte de la negación del principio clásico que sitúa su función en la mera protección de bienes jurídicos, postulando que la lesión social es algo más que la violación de valores o de ideas. Es decir, para que se pueda hacer efectiva la convivencia en una pluralidad de individuos, en una determinada sociedad, no es suficiente contar con estados de valor dignos de protección, bienes jurídicos, sino que se debe atender a los problemas organizativos necesitados de solución en orden a la conservación y aseguramiento de las condiciones de existencia de los ciudadanos que conviven en esa sociedad, garantizando con ello la estructura del sistema social y su capacidad de función. Por eso es que Jacobs crea al derecho penal del enemigo, pensando desde el punto de vista de la sociedad y no de los bienes jurídicos per se. De ahí que se crea la teoría de la evitabilidad, en que establece que el criterio decisivo para definir la acción humana no es la dirección de finalidad hacia el resultado, sino las condiciones de evitabilidad de ese resultado, por lo que se define a la acción como la causación de un resultado evitable. Mediante este criterio, no se catalogan como acciones penales aquellos acontecimientos que, aun cuando sean expresión de la voluntad humana, no pueden ser evitados por el sujeto. ¿Qué tal, Jacobs? Está bueno. Ahora, vamos a Roxin. ¿Qué pasa con Roxin? Roxin propone un sistema de derecho penal abierto, capaz de recibir las valoraciones de los conceptos y principios por la vía político-criminal, eliminando la franca división que propuso, acuérdense, en aquel momento, Frank von Liszt. Opera con las mismas categorías o elementos del delito, el pensamiento de Roxin, aunque con una significación funcional manifiesta. Así, el tipo es la determinación técnica de la ley penal bajo las exigencias del nullum crimine sine lege. La antijuridicidad, el ámbito donde se proporcionan soluciones sociales de los conflictos. Y la culpabilidad, la necesidad de la pena con fundamento en el reproche. Así es como piensa a grandes rasgos, por supuesto, Klaus Roxin. Sumando estas dos principales exponentes, la más notable aportación del funcionalismo en sus diversas vertientes se traduce en la connotación funcional de la teoría de la imputación objetiva, en el marco de la tipicidad, bajo los criterios de creación de un riesgo no permitido,
dentro del fin de protección de la norma y su realización en el resultado, entre otros, y la extensión de la culpabilidad a la categoría de la responsabilidad. Por su relevancia, es conveniente recordar el carácter funcional de que Roxin dotó a las categorías jurídico-penales a través de la influencia de la política criminal. Pues bien, siguiendo a Klaus Roxin, los tipos penales, en concreto la tipicidad, sirve a la realización del principio nulo in crimine sine lege, mientras que la antijuridicidad concibe con el sector de las soluciones sociales o los conflictos dados. Es decir, ¿cómo puedo justificar desde un entorno social por qué lo hizo? Coinciden en el parte de la culpabilidad con el valorador. ¿Hasta qué punto conviene en la sanción penal valorar, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, así como los criterios de prevención general y especial? Esto, por supuesto, desde la perspectiva del juicio de reproche. Entre estas observaciones hechas a Klaus Roxin en el campo de la tipicidad, encontramos que incluso vamos a tener actualmente académicos que cuestionan ciertos postulados, ¿no? Como la determinación de la finalidad del tipo a partir del principio nullum crimine, dicen que es demasiado formal y que a su vez en cuanto a la antijuridicidad es demasiado inconcreto, porque tiene que ser perfectamente preestablecidas las causas de justificación. Y desde el punto de vista de la culpabilidad, dice que cuando las acciones son lesivas desde el punto de vista social, la diferencia entre tipicidad y causas de justificación únicamente posee un significado técnico, eulístico, y que el juicio de reproche es justo la manifestación del Poder Judicial frente a este reproche del injusto penal o del delito. Eso sería, como vemos ahora, el punto de vista del funcionalismo. En la siguiente clase vamos a ver con toda la suma de estas ideas, porque ya vimos que hay ideas que siguen permaneciendo, cuáles son las reglas del juego, cuáles son estos principios básicos que hoy en día se aplican y cómo hoy en día se estudia y se analiza un tipo penal.